Éxodo 3, del 1 al 10. Necesitamos ese éxodo, ¿no? Mientras que van a la escritura, recuerden que en la escritura hay poder, en la escritura hay unción, en la escritura hay dirección. La escritura pudre el yugo cuando lo tomamos bien. Y acá muy conectados porque necesitamos esta audiencia acá tienen que ser cada uno por 20. Amén, amén, muy bien. Bueno, recuerden que la semana pasada hablamos del monte de la transfiguración, precioso, enseñanza que nos da el Señor. Cómo Jesús subió con sus discípulos. Ya vimos que el monte es un lugar de conexión con arriba, o sea, con el reino de los cielos que está por encima de lo natural. Amén, ¿nos queda claro? Fue los 3 discípulos, ya sabemos quiénes, a ver si se acuerdan, bueno, ya sabemos quiénes fueron, y cómo ellos vieron cuando Jesús se transfiguró, es decir, se transformó, lo vieron más en el espíritu, tenían más conciencia del espíritu. Vamos a declarar: Señor, ayúdame a tener más conciencia de mi espíritu. Eso es clave, porque somos espíritu con un alma y un cuerpo, y en el espíritu está la vida, está el poder, está la comunión con Dios, que es la más importante, la fe. Hay tantos atributos preciosos, ¿no? Y estuvieron ahí, ¿quiénes? A ver si se acuerdan. Moisés y Elías. Muy bien. 2 hombres que representaban hombres de monte también. Ellos eran hombres de monte. Estos hombres, igual que y los monte, ahora ya no es algo físico, sino es algo espiritual. Y fue preciosa la enseñanza, vimos, digamos, lo que simbolizaba. Pero vamos a ver a Moisés hoy, porque el Señor nos dijo en este año que teníamos que subir al monte de Sinaí espiritualmente, obviamente. Y teníamos que aprender. Miren, lo lindo del Antiguo Testamento como del Nuevo es que los principios de Dios siguen vigentes. Y si bien, bueno, en el Antiguo Testamento hay cosas que no, obviamente, pero por ejemplo hay muchos tesoros en el Antiguo Testamento, obviamente, traídos al Nuevo, a Jesús. Pero hay unos secretos y unos tesoros como el que esta semana el Señor me inquietó en esta lectura. Y vamos a ir. Está un poquito, ahora sí me parece que está muy fuerte, un poquito para atrás. Lenina, gracias. Ajá, ya, gracias. Ahí, ya, listo. Muy bien. Bueno, ¿listos? ¿Estamos en Éxodo? Bueno, recuerden, para ponernos en contexto, que el pueblo de Israel estuvo esclavizado por Egipto. Y Egipto es una simbología, obviamente que Egipto es una nación que el Señor ama, a los egipcios también los ama, pero digamos que ahí había una simbología, ¿no? Obviamente que conozcan a Jesús y puedan recibir esa sanidad y esa liberación, pero Egipto representa esclavitud y hoy sigue habiendo esclavitud. Y entonces este pueblo fue esclavo de Egipto, ustedes ya saben la historia, 400 y pico de años, hasta que clamaron y Dios mandó un libertador. Dile al que está al lado: ahora esa unción está en ti y está en mí. Amén. Por eso tenemos que tener claridad de esto. Eso es tremendo, ¿no? De saber que Dios nos utiliza en este tiempo y esta hora. Dios es el mismo, el yo soy, el Yahvé. Jehová, me gusta mucho Yahvé, me gusta bastante ese, y es el original inclusive, es digamos el más parecido al hebreo, y es el yo soy. Por eso cuando Moisés le dijo, ¿quién voy a decir que eres tú? Dijo, yo soy, porque tienes que conocerlo a él, por eso es Yahvé, Yahvé. Entonces tenemos que conocerlo al Señor. Y recuerden que pues Moisés iban a matar a todos los niños, y recuerdan la historia, que fue verdad, obviamente. Eso ahí está en la escritura. Adicionalmente hay evidencias que en el Nilo lo enviaron en una que le llaman Moisés a los de las cunitas de los bebés precisamente, y fue rescatado por la hija de Faraón, quien lo adoptó como un hijo, pero puso de nodriza a su mamá. Eso ya se sabe en la historia. Y él fue educado como un príncipe de Egipto, fue educado con las
digamos que la educación de allá, los principios, muchas cosas, pero su mamá real, pues que fue como su nodriza, también pues le impartió y le impartió muy bien, y adicionalmente estaba en su espíritu. Dile al que está al lado, en tu espíritu también está que eres hijo de Dios. Y él algún día pues fue a ver a su familia porque estaba en él y vio la presión y quiso hacer las cosas a su manera, tener su justicia propia, y mató a un egipcio. Entonces después hasta los mismos hebreos lo confrontaron y él tuvo que salir huyendo porque lo iban a matar. Y fue al desierto 40 años, ¿no? Entonces vamos a ver, porque mire, él vivió 120 años, que tiene simbología. Los 40 años representan generación, una generación. Los primeros 40 años lo pasó en Egipto, otros 40 años lo pasó en Madián, en el desierto, y los otros 40 años fue todo el tema de el éxodo, la liberación y bueno, lo demás. En esa época duraban más tiempo porque pues digamos que el cuerpo no estaba tan deteriorado y así era. Bueno, entonces ya habían pasado 40 años, ya había pasado un tiempo, había pasado en el desierto, imagínense. Tanto es así, es que él se volvió hasta tartamudo. Él era un guerrero, era un hombre tremendo. Y hoy vamos a ver que los desiertos tienen un propósito en nuestra vida, amén. Entonces vamos a ir a Éxodo 3. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto, a través del desierto. Y llegó hasta Horeb, monte de Dios, amén. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y este ángel era Dios, era Jesús, porque Jesús ha estado desde el principio. Y le miró y vio que le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego. Dile al que está al lado, el Señor tiene una llama de fuego manifestado para tu vida. Y hoy le habló el pastor precisamente en medio de una zarza. El Señor nos va a hablar hoy de la zarza, y no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que lo iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza. Vamos a declarar: el Señor me va a llamar en medio de la zarza. Vamos a ver qué representa esto, amén. Bueno, y dice acá que el Señor le dijo: Moisés, Moisés, Julio, Julio, Teresita, Ana Lucía, cada uno, amén. Pudiera, pero no tengo tiempo. Y respondió que heme aquí. ¿Quién dice heme acá? Lenin dice heme acá. Bueno, muy bien. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham. Qué tremendo, ¿no? El Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor. Qué importante es el clamor cuando hay opresión, amén. Y el Señor es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, amén. Y dice: a causa de sus exactores, pues de los que lo oprimían, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena, ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo y de todos los feos. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la presión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Amén y amén. Demos un aplauso al Señor por esta preciosa palabra. Bueno, ustedes y yo estamos llamados a ser esos Moisés de estos tiempos. ¿Cómo serían las mujeres? Moché, ¿no? Sí. Y nosotros también tenemos porque el Señor
Hombre y mujer somos coherederos. Amén. Bueno. Esto es importante que veamos acá, sobre todo unos aspectos, no podemos ver todo. Ya sabemos que el monte significa un lugar de conexión. El Señor había visto la opresión como está viendo en esta tierra la opresión que hay, porque ese opresor que es Satanás y que es una tipología de Faraón, sigue estando en las generaciones. Y necesita Dios personas para liberar, porque Él dijo, yo lo voy a liberar, pero dijo, a través de, también de ustedes. Yo hago mi parte, pero ustedes son mi cuerpo, ustedes son mi iglesia. Yo los voy a utilizar a ustedes, porque el Señor decidió actuar así. Él decidió manifestarse a través de su cuerpo. Y muchas cosas no suceden en la tierra porque los hijos de Dios, Señor, haz, Señor, tal cosa, Dios, haz. Y si bien hay que clamar, pero hay muchas cosas que Dios nos va a utilizar a nosotros. Como entonces llamó a Moisés, la semana pasada que estábamos orando por esto, vi los pies, vi unos pies con unas sandalias bien sucias y me quebranté. Porque mismo pensé en Moisés. Y creo que pues uno a veces tiene, en el espíritu tiene percepciones porque Dios te quiere dar una enseñanza. Y lo lindo de esto es que Dios sabe el desierto por el cual tú estás pasando. Y Dios a veces permite que pasemos desiertos en áreas, porque antes éramos como Moisés. Moisés tenía orgullo. Imagínense, lo había creado en Egipto, con todo. Era seguramente un hombre letrado, que lo era, un estratega, un militar, un guerrero. Tenía todo, era príncipe. Y fuera de eso tenía su justicia propia también, aún para hacer lo bueno. Y Dios permite ciertos desiertos en tu vida y en la mía para habilitarnos a hacer las cosas a la manera de Él y para ungirnos más. Y si estás pasando un momento difícil, como lo estamos pasando en esta tierra, Dios tiene planes. Y lo lindo es que terminó siendo pastor. Y eso para los egipcios era mejor dicho, lo más, no sé, menospreciado, porque para los egipcios un pastor de ovejas, como sucede hoy para el mundo, pero para Dios no. Y de pronto eres mamá o tienes algo que la gente menosprecia, pero Dios no. Y qué lindo que el Señor hizo que él fuera pastor en ese tiempo. Y se volvió hasta tartamudo, se volvió hasta inseguro, porque vemos, si ustedes lo ven después, él no quería aceptar ese llamado. Y a veces Dios permite que tú y yo pasemos desiertos para que dependamos solamente de Él, y a veces quedamos como que no tenemos habilidades en ciertas áreas, o viene como una debilidad en nosotros, porque el desierto es eso, para que ahí la manifestación del poder sea del Señor y no tuyo y mío, y podamos rendirnos a Él. Amén. Denle un aplauso al Señor, que es poderoso. Y bueno, como vemos acá, en este monte Moisés tenía que tener un encuentro personal, porque Dios no puede utilizar a alguien que no haya tenido un encuentro personal con la paternidad de Dios. Por eso el desierto es importante, porque ahí tenemos un encuentro personal. Y este tiempo que estamos pasando como naciones, mucha gente está más dispuesta. Habían personas que yo llevaba como orando 20 y pico años, y hay que seguir, porque mire, Moisés duró 40. Hay esperanza, dile que está al lado, hay esperanza. Orando, y hemos visto tremendas cosas que está haciendo el Señor. Y qué lindo ver que el Señor obra a pesar del tiempo. Y cuando veía esa visión que tuve de unos pies subiendo todos sucios, todos polvorientos, sus sandalias obviamente no eran, ¿cuáles son las sandalias de moda? Como yo no sé mucho de moda, no soy Nike o cualquiera, no, eran la chancleta, yo creo que era del desierto, imagínense, ¿de marca qué? Marca chancleta. Pero lo precioso de esto es saber que, y el monte Sinaí no es un monte lindo como los que ven acá atrás. El monte Sinaí es un monte de piedra, de rocas, muy parecido a los montes que hay en esta región. No era el Señor no escogió un monte lindo,
El Señor no escogió un monte en Suiza, o acá en la sierra del Perú, que hay unos montes preciosos, o en Colombia, que hay unos montes maravillosos. Él escogió un monte que era bien de piedra, seguramente también rico como son los montes de piedra, porque también lo son, pero no era obviamente agradable. Y es tan bello ver que el Señor se puede manifestar en los lugares más áridos, en los desiertos más difíciles, como es el desierto del Sinaí. Y eso es precioso de saber que Jesús llega a uno de esos lugares. Demos un aplauso al Señor, donde hay sequedad, donde hay polvo, ahí se manifiesta. Y el Señor me inquietó en estos días por qué se manifestaba en una zarza. Yo nunca me había fijado en ese detalle. Y saben que es tan precioso nuestro Padre, que todo animalito, todo vegetal tiene un mensaje. Hay un salmo que dice eso, que la misma naturaleza, y bueno, lo dice Romanos y lo dice mucha escritura, habla de él. Un almendro habla de él, habla de un principio. Y bueno, me puse a averiguar qué es la zarza, porque sabía que el Espíritu Santo me quería decir algo sobre eso, sabía que en este día nos iba a hablar. Y mire lo que es la zarza. Es un arbusto con una gran capacidad de crecimiento. Desarrolla numerosas ramas curvas y espinosas, capaz de convertir cualquier paso en zona infranqueable. Imagínense, incluso ahogando otras plantas que pueden encontrar a su camino. Estas largas ramas pueden crecer hasta 5 metros diarios balanceándose, caminan. Diga la zarza, camina. Camina. Se puede subir a las paredes, camina. Ya van entendiendo, ¿no? Bueno, dice que entonces se puede caminar, estas largas ramas pueden crecer hasta 5 centímetros diarios balanceándose en la conquista de nuevas zonas. Sus ramas escalan paredes, se enredan en la vegetación que encuentra su paso y la arrolla. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? ¡Qué enseñanza! Y si estos tallos vuelven a tocar tierra, se transforman y se multiplican en nuevas zarzas. Pues pueden generar raíces desde las propias ramas. O sea, es todo, ¿no? Como una raíz con cabeza con cuerpo, espinos por todo lado. Porque los espinos, uno tiene como claro como que los espinos no, es todo. Puede generar entonces raíces de la propia rama multiplicándose. Y las agudas espinas sirven tanto para anclarse en su expansión, mire, para anclarse como para defenderse eficazmente. Y bueno, yo le preguntaba al Señor, ¿por qué una zarza tan feita, no? Lleno de espinos, de cardos. Y es que el Señor nos quería enseñar, como nos quiere enseñar hoy, y aún hablando el pastor del domingo, como lo dijo, cómo nuestros pensamientos y nuestros sentimientos se pueden enredar tanto. Y eso se llama esclavitud. Y la esclavitud más grande es la que hay interiormente, en el ser humano. Esa es la peor. Esa es la peor esclavitud. La demás, pues también es horrible, pero esa es la peor, la interior. Y realmente es ver cómo el Señor estaba con el fuego ahí porque quería representar algo. Porque siempre hay una simbología preciosa y un mensaje precioso, porque el fuego ustedes ya saben qué significa, ¿no? Significa la presencia de Dios. El fuego también es que quema, que quita raíces, que quita muchas cosas, porque el fuego va a destruir. Y el Señor quería mostrarle a Moisés, como a ustedes y a mí, que Dios necesita tratar con nosotros raíces en la mente, en el cuerpo. Hoy estábamos orando por alguien y el Señor decía que había tenido mucho afán, era un siervo de Dios, es un siervo de Dios, perdón. Mucho afán, se había debilitado, sus sentimientos, habían pasado cosas. Entonces nos podemos debilitar mucho, el cuerpo, el espíritu, el alma, y eso va a traer espinos a nosotros. Y por eso el Señor quería manifestar que Él era capaz de consumir eso feo, pero que teníamos que permanecer en Él. Y me encontré con una joya preciosa, yo algún día la había leído, pero no, como que el Espíritu me dio entendimiento, está en Jueces 9, del 8 al 15, mire esta joya, ese tesoro que siempre hay en la palabra de Dios tan precioso. Una vez los árboles se pusieron en el camino para ungir un rey que reinase sobre ellos.
Qué lindo que dice acá, mira. Y le dijeron al olivo, olivo, reina sobre nosotros. Y el olivo le respondió, ¿voy a renunciar yo al aceite con el cual se honra a Dios y a los hombres para ir a balancearme sobre los árboles? Los árboles dijeron entonces a la vid, qué tremendo, ¿no? Ve tú, vid, y reina tú sobre nosotros. Y la vid respondió, ¿voy yo a renunciar a mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para venir a balancearme sobre los árboles? Entonces todos los árboles dijeron a la zarza espinosa, ve tú, reina sobre nosotros. Y la zarza espinosa respondió, si de verdad queréis ungirme como vuestro rey, venid y refugiaos a mi sombra, y si no saldrá un fuego de la zarza espinosa y devorará a los cedros del Líbano. Qué tremenda palabra. Amén, iglesia. En esa época reinaban los jueces, o sea, no reinaban. En esa época los jueces tenían los principios de Dios y eso eran los que reinaban, sino que cada uno tomaba el lugar que le correspondía. Y era el diseño de Dios. No establecer un rey, una cabeza que no fuera él. Él puede actuar a través de un cuerpo, pero la cabeza era él y sus principios. Pero este pueblo, era el pueblo de Israel, quería un rey. Y había un rey, y uno de esos reyes se volvió tan malvado, Abimelech. Terminó siendo, ese rey mató a sus hermanos, mató a 70 de sus hermanos por ser rey. Y yo creo que nos dice el Señor algo, es que cuando nosotros, el ser humano se pone como cabeza, el que sea, el padre, el pastor o el jefe que sea la cabeza, digamos, por encima de Dios, va a traer esclavitud. Y a todos nos pasa, todos queremos ser cabeza. Yo quiero pensar cómo voy a solucionar esto, yo quiero decidir, yo quiero controlar todo, yo quiero tener todo bajo mi control. Y siempre que pasa eso en un ser humano, vienen espinos y cardos. Porque el único que puede tener la bendición de la cabeza es Él. Y de ahí sí va a bajar a todo el cuerpo. Y el Señor lo que quiere es un cuerpo concertado. A veces nos toca tener como una cabeza visible, como más que todo como para servir, para liderar, pero la cabeza es Él. Entonces es importante, familia, y el Señor quería enseñarle a Moisés, yo voy a ser la cabeza para que tú puedas liberar. Y por eso te quiero bien débil, Moisés. Por eso te pasé 40 años en el desierto, para que tú digas, Señor, heme acá, pero soy tartamudo, ya no sé de esto. Y esos son los que llama el Señor. A las personas que ya nos hemos rendido, o nos llama en un proceso y después nos hace pasar a un desierto, para que uno le diga, Señor, heme acá con mis debilidades. Y el Señor dice, bueno, ahora ya te puedo usar, para que yo sea la cabeza, porque si no, tu orgullo. Y mire este rey cómo terminó de mal. Y por eso es importante, familia, este año yo siento mucho eso, y lo hemos hablado con el pastor, hemos hablado que el monte, y habló de la multiplicación de los panes en el monte. Nos ha hablado mucho el monte, y el monte representa, yo soy el que soy. Y tienes que conocerme. Porque no vas a poder liberarte, ni siquiera tomar mi sanidad, si tú no me conoces a mí. Si tú no tienes un encuentro personal con mi paternidad, no vas a poder ni liberarte tú mismo, menos vas a poder ayudar a otro, porque estás lleno de espinos, de cardos. Pero yo sí te quiero liberar. Pero de la primera cosa que nos libera el Señor es de la corona de rey falso, espinoso, esclavo. Y por eso Isaías dice la corona de soberbia, corona caduca, y por eso tenemos tanto problema. Y el fuego es un símbolo de divinidad, de purificación, que puede transformar y destruir. Por eso Isaías 10 dice algo precioso y me gusta mucho, dice, y la luz de Israel será por fuego. Y quién sabe quién es esa luz sino Jesús. Den un aplauso al Señor, aleluya, amén.
Dice, y su santo por llama, que abraza y consuma en un día sus cardos y sus espinos. Acontecerá, el 20 dice, en aquel tiempo, que los que hayan quedado de Israel, ese remanente, y los que hayan quedado en la casa de Jacob, los que están en proceso, los que sabemos que tenemos un proceso en el Señor, nunca más se apoyarán en el que los hirió, porque ellos se apoyaban en los caldeos, y uno termina apoyándose en Egipto. Y hasta los cristianos. Y uno piensa, no, yo no soy del mundo porque ya no tomo trago, porque ya no hago esto. Y el mundo es tener una mente reprobada y carnal. El mundo es estar con amargura y uno cree que no, porque sí, es un sistema, es una esclavitud. Y por eso acá dice el Señor, en aquel tiempo los que hayan quedado en Israel y han quedado en la casa de Jacob, nunca más se apoyarán en el que los hirió. ¿Qué te está hiriendo? ¿Cuáles son esos espinos y esos cardos que te están hiriendo? Y que por eso Dios está permitiendo que pases fuego, porque Dios te quiere sanar, te quiere liberar para que ayudes a liberar a otros. Porque qué mejor una persona que es liberada, y lo hemos visto, para ayudar a otros. Demos un aplauso al Señor, aleluya. Dice, sino que se apoyarán con verdad en Jehová el Santo Israel. Qué lindo, ¿no? Entonces, el Señor dice, se apoyarán en mi verdad. Moisés y todos los hombres que ustedes ven en la palabra, y los hombres que Dios sigue escribiendo su libro de la vida, porque Dios sigue escribiendo en el libro de la vida, en el pastor Julio, en todos y cada uno de los que estamos acá. Esta mañana, Carlita, te vi en un lugar espiritual, una cosa linda, y yo decía, qué lindo, porque Dios tiene planes, no solamente para Moisés, para cada uno de ustedes. Tiene planes. De pronto estás pasando un tiempo de fuego, que te salieron unos espinos horribles, pero ahí está el fuego del Señor, porque te quiere hacer libre de eso, ¿no? Y realmente los seres humanos somos los que pensamos y sentimos. Y yo decía, el pastor vio mi prédica en la administración. Nosotros somos lo que pensamos y sentimos. Y como nos decía el pastor este domingo, y eso nos imaginamos. Y por eso el Señor lo que quiere tratar en nosotros es nuestra mente y nuestros sentimientos. Este es un tiempo donde Dios está tratando de que nosotros seamos más conscientes del Espíritu, como le tocó a Moisés. Moisés ya en el alma estaba, y le dijo el Señor, tuvo un encuentro con la paternidad con Dios, con sus principios. Le dijo, ¿qué tienes, Moisés? Tengo una vara seca. Dijo, con eso vas a liberar, con lo que tienes en la mano. Y el Señor te dice, ¿qué tienes? Pero tú dices, uy, esto está seco, el desierto, mis chancletas, mi corazón lleno de espinos. Yo tengo un fuego para consumir eso, y lo quiero consumir porque tú vas a ser instrumento de liberación, y tienes que pasar por esa liberación tú. No perfecto, pero tienes que pasar, para que puedas ayudar a otros a pasar. Y Jesús está ahí, pero tenemos que tener esa relación con Él, porque Él nos va a renovar nuestra mente, como decía el pastor el domingo. Y bueno, lo más importante que lo dice la palabra de Dios, es que el Señor nos dio una mente espiritual, pero estamos con tantos cardos y espinos en la otra mente. La semana pasada nos dijo el Señor algo, que en la mente hay amargura, que yo pensé que los espinos eran solamente la raíz. Y la semana antepasada el Señor nos dijo, no, es en todo. Una vez hasta el Señor me dijo que mi hígado estaba triste y por eso tenía problemas. Entonces, todo nuestro cuerpo es afectado, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Y por eso el Señor quiere que seamos más activos en nuestro espíritu, porque en el espíritu se renueva el corazón y en el espíritu se renueva la mente. La mente vieja tiene que ser consumida por ese fuego. Démosle un aplauso al Señor. Esos recuerdos viejos. Y como explicaba el pastor, mire, de lo que nosotros tenemos en la mente, nos imaginamos y a veces creamos. Recuerde que el hombre es creador y atraemos lo que nos imaginamos. ¿Y qué me voy a imaginar? Pues lo que he vivido y lo que he sentido. Si no lo renuevo, si no renovamos nuestra alma y muere la vieja,
Hasta sueños voy a tener. Si no sé, me ha pasado cosas feas, pues los sueños que tengo voy a tener de cosas feas. Y voy a decir, Dios me mostró, y muchas veces no es Dios, es el diablo para que tú lo declares, lo aceptes y lo atraigas. Por eso los sueños hay que pasarlos por el filtro del Espíritu Santo. Tiene uno un dolor de cabeza y ya uno dice, uy, la garganta. Y muchas veces la gente atrae las cosas. Me van a traicionar, no confío en nadie. Y estamos creando, porque eso es la imaginación, y la imaginación es un don que le da el Señor a los seres humanos. Y por eso el Señor ha podido utilizar la creatividad del ser humano. Pero a veces es para mal, porque como eso es lo que los inspira, pero nosotros la tenemos para bien, el Señor nos está renovando, ¿no? Y la imaginación está ligada al corazón y a la memoria. A ver, pensemos, imaginación, lo vimos en el discipulado del reino, ligado al corazón, a lo que siento y a la memoria. Entonces, tenemos que tener cuidado, por eso el Señor nos dijo que tiene que ser consumido todo eso. Y a veces nos toca sacar esas raíces viejas con el Señor. Papito, tengo esta raíz vieja. Ahí sí nos toca acordar. Hay momentos, si bien la palabra dice no os acordéis de las cosas pasadas, o sea, no traerlas a memoria, pero hay momentos, porque la Biblia es toda la suma, hay momentos que el Señor sí te va a recordar algo para que lo lleves al fuego, para que lo lleves a la cruz y tomes la verdad de Dios. Tenemos, por eso Dios permite, y a veces salen unas cosas todas profundas y uno dice, Señor, y este espino tan largo, tan feo. Y el Señor, como a Moisés, no se consumía, lo que no se consumía era el fuego de Dios, sino que el Señor quería hacerle representar que esa era la verdadera liberación para el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel salió de Egipto, pero todos sus espinos y cardos los llevaron como la zarza donde iban. En el desierto llevaban sus espinos y sus cardos. En la tierra prometida sus espinos y sus cardos. El problema no era el sitio, el problema era ellos. Y no pudieron entrar a la tierra prometida. Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. Claro que sí le entró en el cielo y por eso después vino en la transfiguración. Pero él no pudo porque muchos tenían Egipto y sus espinos adentro. Y a veces los llamamos al matrimonio, los llevamos y bueno, ahí toca con fuego. Toca con el fuego del Señor y con la verdad. Y entonces, cuando tenemos la imaginación es como lo decía el pastor en una administración, una prédica que me impactó. La imaginación Dios la dio para lo bueno, pero como estamos con tantas cosas, uno ya se va imaginando cosas y muchas veces atraemos esos y lo creamos. Y qué bueno que nuestra imaginación la tengamos es para la verdad del Señor, amén. Y claro, Dios quiere y permite que salga eso feo para que tú tomes la verdad de la palabra. Para que en ese tiempo donde te sale, te toca ir a tu padre, te toca ir a ese monte, a ese fuego, decirle, Señor, mira lo que me ha salido. Y en todo el cuerpo, porque está en mi sentimiento y está en mi pensamiento. Y el Señor te dice, yo sé cómo lo vas a hacer, pero cree mi verdad. Y por eso el Señor quiere en este tiempo que creamos la verdad. Recibimos lo que decidimos creer. Por eso es la importancia de la comunión con nuestro Padre y con la verdad. Amén, iglesia. Bueno, vamos a ponernos de pie. Y bueno, puede ser que tú y yo hemos sido esos hombres y mujeres que Dios ya tenía un plan como lo tenía con Moisés. Yo no sé en qué etapa estás, si estás en esa etapa donde estás en tu justicia humana, en tu orgullo, estás en esos primeros 40 años, o si ya pasaste a los otros 40, o si ya estás en el otro lado. Pero lo cierto es que en la etapa que podamos estar, tienes un Padre que te ama. Tienes un Padre que desde la eternidad diseñó un plan para ti y para mí. Y que aún cada circunstancia dolorosa, difícil, que no te la mandó el Padre, Él puede utilizarla. Dios utilizó que Moisés conociera Egipto.
Dios utilizó cosas que tuvo que vivir Moisés. Pero lo más importante es que tú subas a ese monte cada día. Y ese era el monte de la transfiguración. Por eso el Señor, que es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, ahí estaba Pedro, ahí estaban los discípulos, como hoy puedes estar tú y yo. El Señor sabe cada carácter, cada temperamento, algunos más intrépidos, otros más tímidos, no sé. El Señor utiliza a todos. Pero algo que si quiere el Señor, el Padre dijo en el monte de la transfiguración: a Él oír. Y el Señor está pidiendo en este tiempo que lo oigamos a Él, y más en el Espíritu. Este es un tiempo que Dios está pidiéndonos, quiere esa comunión diaria, que subas al monte. Y de pronto ahí estarán los espinos y los cardos, pero ese fuego del Espíritu quemará eso profundo en ti y en mí. Gracias, Padre, gracias por ese fuego. Con este fuego de la prueba que estamos pasando como naciones, como ciudades, como familia, nos duele. Sabemos que esto es la consecuencia del ser humano, pero lo que sí sabemos, Padre, y a ti, precioso Salvador, es que tú puedes utilizar estas circunstancias para liberarnos a nosotros y liberar a muchos en esta tierra, Señor. Oramos que podamos oír tu voz en este tiempo, tu verdad, y ya no apoyarnos en aquello que nos hería, la amargura, el resentimiento, el dolor, tantas cosas, Señor, el orgullo. Y si por eso has tenido que tratar con nosotros, te damos gracias. Y gracias porque sé que tengo tu verdad. Gracias porque sé, Señor, que tienes planes para nuestras vidas. Y así esté subiendo con mis sandalias empolvorientas, o con tantas aún, con espinos, con mi dolor o con los pies heridos. Sé que contigo tendré la sanidad en todos los aspectos, Señor. Gracias, Jesús. Gracias por este tiempo precioso. Y estos días que voy a subir al monte, sé que lo tendré que hacer personalmente, contigo a solas, como lo hicieron cada hombre y cada mujer. Pero en especial tú, Jesús, que nos dejaste un ejemplo precioso para ir a liberar a otros, Señor. Para poderles decir si se puede. Yo algún día estuve como tú y pude recibir esa sanidad y esa liberación. Gracias, Señor, te damos por esta noche. Amén y amén. Demos un aplauso a ese fuego precioso del Espíritu Santo.